Bien, bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Vamos a empezar entonces a resolver los problemas. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas noches. ¿Me escuchas? Profesor, sí. Escucha, profe. Gracias. Wow. Bien. Vamos a empezar entonces, ¿sí? A ver, tenemos 45 minutos, ¿ya? Y cada vez que tengan alguna observación, por favor, ¿no? Sí, ya, intervengan nomás, ¿sí? Para terminar todo esto tranquilamente, ¿ya? Empezamos a todos, entonces, empezamos con todos, ¿sí? A ver, con... lo vamos a poner por acá. A ver, compartamos entonces, ¿no? La clase del día de hoy. Presentación desde el principio. ¿Sí? A ver. Vamos a hablar el día de hoy con algunos problemas, ¿no? Que ustedes tienen, ¿ya? Sí, referente, pues, ¿no? A la primera parte de segmentos, ángulos y, ¿no? Diagonales del polígono, ¿ya? Entonces, empecemos. Yo observo, ¿sí? Observo, a ver, un primer caso, ¿no? ¿Sí? A ver. Por ejemplo, me dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos, ¿sí? En una recta se ubican los puntos consecutivos, ¿ya? A, B, C, D y E. De tal manera que me dice que AC más, ¿no? BD más CE dice que es igual a 55, ¿ya? Acá te dice de que 3 veces BD es 2 veces AE, ¿sí? Y bueno, te pide justamente cuánto vale AE, ¿ya? Bien, ahí están las respuestas y nos vamos a la resolución. A ver, el enunciado, ¿sí? ¿Ya? Tú tienes justamente una primera cosa que hacer, ¿no? O sea, hacer el bosquejo. En ningún momento me dan medidas, ¿sí? ¿Ya? Entonces hacemos un bosquejo general. Bien, entonces nos condicionan el problema, ¿sí? Nos dicen que hay una proporción, ¿no? De que BD es a AE como 2 es a 3. Es lo que dice el problema, ¿ven? ¿Ya? Entonces eso es una, ¿no? Una proporción. Entonces, sigamos. Luego nos dice de que la suma, mira, la suma de AC más BD más CE es igual a 55. ¿Ven? Por otra parte, ya yo podría ponerle, pues, ¿no? A, B, C, D, estar jugando algebraicamente, ¿sí? Y también es correcto, no habría ningún problema. Pero vamos a verlo de otra manera, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, si tú sumas AC más CE, ¿no? AC más CE, estás observando de que rápidamente es AE, pues. ¿Ves? AE más, dices, entonces, más BD debe ser igual a 55. ¿Ya? Nuevamente, observamos, ¿sí? Ya que la condición, ¿sí? Se puede, bueno, en este momento, ¿no? Se puede modificar, ¿ya? Entonces estamos modificando. Luego, acá tenemos una condición, mira, AE, allá será 3K, BD sería 2K. Entonces, si yo reemplazo 3 más 2, 5K igual a 55, el valor de K, o sea, la constante, dice que vale 11. ¿Ves? Luego vamos a decir, ya, que la suma, en este caso, ¿no? ¿Ya? Porque creo que te pide ahí, ¿sí? Que sería 3K, ¿ves? Es igual a 33. ¿Ven? O sea, es otra forma de resolver. Correcto. ¿Ya? Acá estamos cambiando, ¿no?
otro método, ¿sí? Generalmente uno le da valores, ¿no? Y luego genera una ecuación algebraica. Pero acá lo que estamos observando solamente es, ¿no?, una situación geométrica, ¿no?, basada en ¿qué? En los postulados. ¿Ya? Bien. Para otro ejemplo, ¿ya? Dice, allá este es el que hicimos en clase, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a ver, a resolver de otra manera. ¿Mm? Vamos a resolverlo de otra manera, ¿sí? A ver. Cuando me dice, se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿no? Y te dan la otra condición, 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a 2/5. ¿Está bien? Entonces te dice, ¿no?, acá AB por CD, BC por AD. Te pide cuánto vale AC. ¿Ya? Bueno, creo que lo hemos resuelto y tenemos que llegar a que es 5, ¿ya? Lo vamos a resolver, como te digo, de otra forma. Del enunciado, entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar los puntos, ¿no? A, B, C y D. ¿Está bien? Entonces ubicamos los puntos A, B, C y D. Luego, ¿sí?, vemos las condiciones. Mira, 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a 2/5, ¿no? Y además, AB, ¿ya?, que multiplica pues a CD, ¿está bien?, debe ser igual a BC, que multiplica a AD, ¿ya? Bien. Luego, le damos condiciones, ¿no? Le damos valores. Mira, ve. Lo que te está pidiendo es AC. Y la condición acá, mira, es AB, AD. Entonces a B le das un valor y a D también le das otro valor, ¿no? Por ejemplo, a B le das A D le das B y a C le das X. ¿Ya? O sea, vamos a resolver el mismo problema, ¿no?, aplicando un poquito de, ¿no?, de medidas, ¿no? ¿Sí? Muchas veces, como te digo, ya tengo la buena costumbre, ¿no?, de poner acá, por ejemplo, a B le llamo A BC le llamo B, a CD le llamo, pues, ¿qué te digo? C, ¿no? Y empiezas con el bendito, ¿no?, con la bendita álgebra, que es también, ¿no?, aceptable para resolver, pero acá no estamos aplicando nada de geometría, ¿sí? ¿Ya? Ustedes tienen que razonar de tal manera de que, ¿no?, a partir de los postulados, a partir de las verdades, ustedes resuelvan correctamente. ¿Ya? Intentamos que vamos a ser médicos, ustedes deben tomar, ¿no?, deben tomar, en este caso, ¿ya?, soluciones correctas, ¿no? ¿Ya? Los pasos que vas a, ¿no?, a utilizar de repente, ¿no?, para un caso, ¿no?, que más adelante vas a tener, tienen que ser los adecuados, ¿no? ¿Está bien? Cuando nosotros entonces vemos esa condición, yo lo reemplazo. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Entonces, yo tendría, ¿no?, en vez de poner a B, pongo A, 1 sobre A. En vez de poner a D, pongo 1 sobre B. Y esto debe ser igual a 2/5. ¿Ves? Ahora, por este lado, por este de acá, no nos vayamos a confundir. Por este lado, ¿no?, yo veo de que AB es A, CD, mira, B, es B menos X, BC, ¿no?, BC es X menos A, ¿no?, y AD es B. ¿Ya? Si te das cuenta, mira, ¿ves? Acá tendrías A por B menos A por X. B por X menos A por B. ¿Bien? Entonces, cuando tú operas, ¿sí?, operas, ¿ya?, te va a quedar justamente esta expresión. Ahora, por otra parte,
Ya estás viendo, ¿no? Una ecuación lineal, ¿ya? Entonces, tú observas, este que está acá restando va a pasar a sumar, este que está restando va a pasar al otro lado también a sumar. Entonces, yo tendría por acá 2AB, y por acá tendría AX más BX, ¿sí? Mirándolo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cuando yo agrupo, yo tendría 2AB, ¿no? 2AB igual a ¿qué? A X, que multiplica a A más B. ¿Ven? Entonces, tenemos esa observación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tú, ¿no? Llegas a esto, ¿ves? 2 veces A por B es igual a, ¿no? A X por A más B. De esta forma, ya, ahora despejas, mira, ve. Este A por B pasa a dividir, ¿no? Este A por B pasa a dividir, claro, claro, muy bien. Y este de acá, ¿no? Sería 2 sobre X. ¿Sí? Entonces, pero A sobre A por B es, ¿no? 1 sobre B. Y B sobre A por B es 1 sobre A. Pero date cuenta que las condiciones, ¿no? Que teníamos inicialmente, ¿no? Era que 2 sobre X es 2 quintos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque 1 sobre A más 1 sobre E, la condición del problema es 2 quintos. Por lo tanto, como dice la señorita, ¿no? El valor es 5, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Como te digo, esta sería otra forma de resolver el problema, ¿no? El cual habíamos hecho, pues, en la teoría, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vemos de esa manera. A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ninguna, gracias, Lina. A ver, cuando nosotros resolvemos otro problema, ¿sí? Entonces dice, se tienen los ángulos consecutivos. Mira, generalmente uno cuando ya ve esto, ¿no? Ya paso a la siguiente, dice, ¿no? Pero mientras más datos te den para el problema, oye, ya que, ¿no? Yo creo que el desarrollo va a ser más simple, ¿ya? Entonces, mira, ves si te condicionan y te dicen, ¿no? Que los ángulos son consecutivos, A o B, B o C, C o D, ¿no? C o D, D o E, E o F. Si son consecutivos es porque son adyacentes 2 a 2. Entonces lo debemos dibujar de esa manera. Acá dices, ¿no? El ángulo A o C más el ángulo B o D más C o E más el ángulo D o F. Están midiendo, pues, en suma, 260. ¿Está bien? ¿Ya? La suma de los ángulos es 260. Debíamos recordar que la suma de las medidas de los ángulos alrededor de un punto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Sí? Es esto. Acá muchas veces, ¿sí? ¿Ya? Observamos esta condición, ¿no? Entonces, en algunos casos, chicos, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿no? Generando proporciones, o sea, el ángulo BOE mide como 5 y el ángulo AOF mide como 8, ¿sí? ¿Está bien? Y todos estamos llegando, creo, a la solución rápidamente. Pero mira, yo te propongo esta respuesta, ¿ya? A ver, ya, sin mucha álgebra. A ver, una resolución, ¿ya? Tenemos el enunciado, tenemos los ángulos, ¿está bien? Entonces, acá me dice, ¿no? Lo que nos han condicionado, ¿ya? A o C más B o D, C o E, D o F. Pero acá mira, ve lo interesante. En vez de darle tantos valores algebraicos, ¿no? Mira, ¿qué pasa si yo agrupo A o C con C o E? Bueno, dices tú, ¿no? Me da el ángulo A o E. ¿Y qué pasa si yo agrupo el B o D con el D o F? Allá me da el ángulo B o F. ¿Viste? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo desdoblo a este señor? A o E. ¿No? Lo puedo tomar de muchas maneras, ¿sí o no? A
B, B, O, E. ¿Ves? A, O, C, C, O, E. O A, O, D, ¿no? D, O, E. Es cuestión, ¿no? Rápidamente darnos cuenta cuál es el proceso. ¿Ves? Solamente es mirando. Entonces tú dices, allá, en vez de A, O, E, yo puedo poner A, O, B más B, O, E. ¿Ya? Pero fíjate, dando esa condición, tú estás, ¿no? Llegando al ángulo, ¿no? O a la condición que tenías anteriormente, mira, ve. Porque lo que yo tengo acá sería AOB y BOF. O sea, yo puedo tener que el ángulo AOF, ¿ves? Más el ángulo BOE es 260. Otra forma, mira, ve. ¿Ya? Entonces, nos está pidiendo, creo, BOE, ¿no? ¿Sí? Pero el BOE, ¿se acuerdan? Era una condición. Es los 5/8 de AOF. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, yo agarro y reemplazo acá. ¿Está bien? Los 5/8 de AOF. O si no, ¿sabes qué? Haces la proporción. Este que está acá multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y este está dividido entre 8. O sea, BOE es a 5 como AOF es a 8. Ah, ya. O sea, puedo poner AOF es como 8X. ¿Está bien? ¿Ya? Y BOE es como 5X. ¿Ves? También podemos, ¿no? Plantear de esa manera. Entonces, esos valores que tenemos acá, que hemos encontrado, yo lo puedo reemplazar acá, por ejemplo. BOE sería 5X, AOF sería, ¿cuánto? 8X, ¿cierto? Y deben sumar, ¿cuánto? 260. ¿Ves? De esa manera, como me han dicho, X vale 20, ¿no? Pero la medida del ángulo AOF es 8X. Eso significa de que debe ser 160, ¿no? Hace 3 minutos me adelantaron, los felicito, ¿sí? Esa sería, ¿no? La respuesta. ¿Ah? Sí, lindo, sí, todo suyo, ¿ya? Más otros problemas más que, ¿ya? Vamos a coordinar para ustedes, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué pasaría? Está bien si tengo rectas paralelas, ¿no? O sea, me dice L1 y L2 dice que son dos rectas paralelas, ¿no? Acá tenemos AC y BD, bisectrices, ¿ya? Y te dice, ¿no? Que son del ángulo BAD y del ángulo ABC. Analizando el bosquejo que no hemos observado, ¿sí? AC dice que es bisectriz, ¿no? Del ángulo DAB, ¿ya? Es bisectriz del ángulo BAD, ¿no? Entonces, ¿no? Tendrían que tener igual medida, ¿ya? Luego te dice el BD, este de acá, es bisectriz de ABC, ¿ya? Luego te dicen que DM es bisectriz de quién? De BP, de BDP, BDP. O sea, estos son iguales. ¿Ya? Tienen igual medida. Y te dice de que CM es bisectriz del ángulo ACQ. Entonces, estos ángulos, ¿ya? Tienen igual medida. Te pide cuánto vale X, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a resolver, ¿ya? A ver. Ponemos el bosquejo, ¿ya? Y empezamos. Por ejemplo, me dice, ¿ya? Que AC es bisectriz. Si AC es bisectriz, entonces estos deben tener igual medida, ¿no? DAC, CAD deben tener igual medida, ¿ya? Entonces le ponemos iguales medidas, ¿sí? Podemos ponerle, pues, alfa, alfa, ¿ya? Pero, bueno,
por experiencia, generalmente yo pongo siempre el doble, ¿ya? ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque hay veces cuando hay mitades, ¿no? Ya resulta pues, ¿no? Que hablo de alfa medios y algunas veces por la desesperación, ¿no? Del cálculo, ¿sí? Me equivoco en operar y entonces ese sería el problema, ¿no? Solamente, ¿ya? Tú le pones, si quieres poner alfa, ¿no? Pues yo estoy asumiendo un valor mayor que cuando quiera dividir, ¿no? No voy a tener problema en hacer operaciones, pues, ¿no? Con números enteros. Es lo que nosotros vamos a tener por cuidado, ¿ya? Bien, entonces, se traza también la bisectriz de, ¿no? De ABC. Ahí está, ¿ves? Le puse 2 beta, 2 beta, ¿ves? Ya está, ¿no? Entonces yo estoy condicionando mi problema, ¿ah? ¿Ya? Entonces, nuevamente, observamos acá algo muy importante. ¿Eh? Ya, a ver, vamos a observar, ¿ah? Si esto era bisectriz, ¿sí? Era bisectriz, entonces lo que yo ahora veo sería, ¿qué cosa? Ángulos alternos internos, ¿sí o no? ¿Bien? Acá ve, ocurre una Z. ¿Viste? Luego, observamos también, si esta es una bisectriz, entonces, dices tú, también observo ángulos alternos internos, ¿ves? O sea, este vale 2 alfa, esto tiene 2 beta, este tiene que valer 2 beta, este vale 2 alfa, este tiene que valer también 2 alfa, ¿ves? Alternos internos. ¿Ya? Entonces, continúo. Pero si tú miras la bisectriz del ángulo BDP, ¿no? Entonces dices tú, ya, pero si esto vale 2 beta, entonces todo este ángulo tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 180 menos 2 beta, ¿cierto o no? ¿Ya? Y si yo digo que esto es bisectriz, ¿no? Esto es bisectriz, si todo vale 180 menos 2 beta, ¿ves? Cada uno tiene que valer ¿cuánto? 90 menos beta. ¿Ven? Este vale 90 menos beta. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, si yo observo la bisectriz del ángulo ACQ, sería CM. Pero el ángulo ACQ, todo esto de acá, vale 180 menos 2 alfa. ¿Bien? Eso me lleva a que este ángulo, ¿no? Valga 90 menos alfa. ¿Ves? Ya está. Entonces, tú nuevamente observas. Mira, ve, estás viendo rectas paralelas. ¿Ya? Rectas paralelas, ¿ves? Esto, paralelos. Entonces, esto sería una secante. ¿Ya? Ahí está la recta secante, ¿ves? Entonces, todo este ángulo, si quieres, todo este ángulo, ¿ya? Con este de acá, tendrían que ser ángulos alternos internos, ¿sí o no? A ver, la condición es esta, ¿no? Donde te dice, ¿ya? Te está diciendo el problema, ¿no? De que estás trazando, ¿no es cierto?, las bisectrices. O sea, te dice que es la bisectriz de ABC, la bisectriz de BAD, la bisectriz de, ¿no?, BDP, ¿no? Sí, de esa manera, ¿sí? ¿Ya? Esa es la condición del problema. ¿Sí? Entonces, vemos esto, ¿ves? Esto de acá. Por otra parte, ¿ya? Si son paralelas, como te dije, estás viendo que 4 alfa más, acá tendría que ser, ¿no? 4 beta debe ser 180. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, simplificas y dices que alfa más beta vale 45. ¿Ya? Pero nuevamente por acá, ¿sí? Paralelas, y estás viendo, ¿no? Una recta y otra recta secante que se intersectan. ¿Ya? A ver, ayúdenme ustedes.
Si este vale X, entonces la medida del ángulo DMC tendría que valer ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que valer este? 180 menos X. 180 menos X. ¿Sí o no? Gracias. Entonces, eso te lleva a otra cosa. Mira, ve. Acá te acuerdas, ¿sí? El ángulos entre rectas paralelas, ¿sí? Entonces, ¿qué dirías? Allá, 90 menos beta más 90 menos alfa, tendría que ser ¿cuánto? 180 menos X, ¿correcto? ¿Ya? Mira, 90 menos beta más 90 menos alfa debe ser igual a ¿cuánto? A 180 menos X. Entonces tú, ¿no? Viendo ángulos entre rectas paralelas, ¿sí? Yo tendría justamente esa condición, ¿ves? Bueno, este X debería estar acá, ¿no es cierto? Pero ya, bueno, lo han pasado para, ¿no? Simplificar la idea. O sea, yo digo, mire, 90 menos alfa más 90 menos beta debe ser igual a ¿qué? A 180, ¿no? A 180 menos X. Entonces, mira, tenemos acá 90, 90, 180, se va a simplificar. Este X lo dejo, ¿no? En el miembro izquierdo. Menos alfa pasa al otro, menos beta pasa al otro miembro. Entonces nos estaría quedando que X es igual a alfa más beta. Pero alfa más beta es 45. Y mira, tendríamos justamente esa condición. ¿Sí? Antes de continuar, chicos, ¿alguna pregunta? Díganla nomás, por favor. ¿Se entiende la resolución? ¿Alguien duda? ¿No se acuerda de la teoría? ¿Está correcto? A ver, ya. Muy bien, Johan. Ya. A ver, ¿qué te parece si lo hacemos? Sí, ya, mediante otro análisis, ¿ya? Porque de repente, sí, alguno de ustedes está, ¿no? Está con el problema de observación, ¿sí? A ver, busquemos un problema para dibujar, ¿no? A ver. A ver, ya. A ver, compartamos entonces, ¿sí? A ver, uno me dice, ¿por qué 90 menos A? ¿No? A ver, 2 minutitos más y terminamos. El problema era de esta forma, ¿sí? Lo hacemos lo más rápido, ¿no? Para ustedes. Ya. Si te está diciendo, ¿no? Si te está diciendo de que es bisectriz, ¿no? A este tú le dices, bueno, pues, ¿no? A este le llamas alfa, ¿ves? Alfa. Este es bisectriz, le llamas beta y le llamas beta. ¿Ven? Entonces, lo que te estoy diciendo, ¿no? Es de que mejor lo duplicamos, ¿ven? ¿Ya? ¿Sí? Para poder jugar solamente con, ¿no? Valores enteros, ¿ya? Lo que te digo es lo siguiente, mira, a ver. Tú trazas acá una recta secante, ¿sí? Y esto es lo que observamos, ¿ven? Observas eso. Entonces, este ángulo, ¿sí? Este es 2 beta, ¿ven? Nuevamente, tú observas, tienes acá, y haces esto, ¿eh? Aquí está, ¿ves, hijo? Entonces, estoy acá, tendría que ser 2 alfa, ¿eh? ¿Está bien?
si tú observas acá, ya vamos a poner acá la figura. ¿Ah? Tienes esto. Aquí está D, por aquí está A, aquí está P. ¿Ya? Y estás viendo acá, 2 beta. ¿Cierto? ¿Ya? Visualizas esos 2 beta, ¿ves? Entonces, todo este ángulo tendría que valer 180 menos 2 beta. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, si acá tenemos 2 beta, todo esto vale 180, ¿no? 180 menos 2 beta. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos, como es bisectriz, si este vale 180 menos 2 beta, esto vale 90 menos beta, y este también vale 90 menos beta. ¿Viste? Lo mismo va a ocurrir acá. Si este vale 2 alfa, entonces todo esto tiene que valer ¿cuánto? 180 menos 2 alfa. Pero como esto de acá es bisectriz, ¿cierto? Entonces esto tendría que ser 90 menos alfa, 90 menos alfa. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos. Ahora, nuevamente tú, en este punto, ¿sí? Observas, pues, como te dije. ¿Ves? Todo este ángulo mide igual a este acá, ¿ves? Entonces, esto tendría que valer 4 beta. Ahí está. ¿No? Se resolvió el problema, ¿eh? Porque lo que yo tengo es que 4 beta más 4 alfa es igual a 180, ¿sí? Entonces dices tú, simplificando, alfa más beta vale 45. ¿Viste? Lo que estoy haciendo es solamente mirar el problema, ¿está bien? ¿Ya? Y darle las condiciones, ¿no?, que habíamos visto en la teoría. Nada más, mira, vean. Es lo único que he hecho. A partir de las observaciones, ¿ves? Ahora dices tú, pero por otra parte, ¿no?, por otra parte, tú puedes decir, ¿no?, de que observo, ¿sí? Acá. ¿Viste? Es lo que justamente algunos de tus compañeros han visto. Si este vale X, esto tendría que valer ¿cuánto? 180 menos X. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estás encontrando? Estás encontrando ángulos entre rectas paralelas. Ángulos entre rectas paralelas. Eso es todo. Allá, entonces vas a decir, ajá, yo observo, digo, 90 menos beta, 90 menos beta, es más 90 menos alfa, es igual a 180 menos X. Así es. 90 más 90 es 180. Ahí está. Este viene acá, X. Este alfa va al otro miembro. Este beta también. Pero alfa más beta es 45. Y fíjate, es lo que justamente te he dado. ¿Sí? Ahora está más claro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, ¿ya? No, está bien, está bien. Si no, se entiende la PPT, ¿sí? ¿Ya? Díganlo con confianza, ¿no? Con confianza. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos entonces con nuestro problema, ¿ya? Todavía nos queda un poquito de tiempo. Bien. Bien. Entonces nos hemos, ¿no?, hemos quedado, ¿sí?, ¿no?, en esto, ¿sí? A ver. Luego, a ver, tenemos otra situación. Una situación bien interesante, ¿ya? Profe, Linda.
¿Podría explicar el ejercicio anterior, el que hizo? No lo entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar? ¿Otro más? El ejercicio anterior. A ver, ¿el de las rectas paralelas? No, el anterior. La anterior a ese. El anterior. Sí, por favor. Como te digo, está todo en la PPT. Nos queda 10 minutitos para terminar. ¿Sí? Ya. Por favorcito, ¿sí? ¿Ya? Si me dan más tiempo o en la siguiente, yo sí me puedo quedar 10 minutos más ahorita. Ya me están marcando, ya justamente me quedan 10, me dice. ¿Ya? Entonces, este problema es también muy importante, ¿ya? Así que vamos a resolver. Por ejemplo, ¿sí? Me dan, ¿no? Me dice que en un polígono convexo, la suma del número de diagonales trazadas, dice, ¿no? Desde un vértice, ¿sí? Más el número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de un lado, y el número de triángulos que se determinan al trazar, ¿no? Trazar diagonales desde dicho vértice es igual a 48, ¿no? El problema es más que nada de conocerlo, ¿no? Porque no hay nada difícil que ustedes no puedan hacer ahora, ¿ya? Vamos entonces a hacerlo, ¿ya? Primero manualmente, ¿ya? Para poder resolverlo en un paso este problema. Entonces, compartamos, ¿ya? A ver, la clase pasada, ¿sí? ¿Ya? Yo había dicho de que si tengo un triángulo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo hasta acá. ¿Ah? Yo tengo un triángulo, entonces, tú dices, acá, vamos a ponerle número de lados, ¿ya? Número de lados, ¿sí? ¿Está bien? Y acá voy a poner el número de diagonales, ¿no? Por un vértice, ¿ya? Y acá, para recordar, ¿no? Voy a poner el número de triángulos, ¿no? Determinados, ¿ya? Entonces tenemos tres situaciones, ¿ya? Por ejemplo, si tiene tres lados, ¿ya? Dices, ¿cuántas diagonales por un vértice se van a trazar? Hemos quedado que es n-3, ¿sí o no? A ver, dices tú, ¿no? Si el lado tiene 3, 3 menos 3, 0. ¿Ves? No trazo diagonales por un vértice. Si yo nuevamente observo y digo, si tengo un vértice, habíamos quedado, ¿no? De que podemos trazar, ¿ya? n-3, ¿cierto? Allá, entonces, por un vértice, ¿ah? Estoy trazando solamente una diagonal. Recuerda que tiene 4 lados, solamente tracé una diagonal. ¿Ves? n-3. A ver, si nosotros tenemos, ¿ya? Acá, ¿no? Triángulos observados, nada, pero acá yo observo ¿cuántos triángulos? Observo 2 triángulos, ¿no? Recuerda, el primero es el número de lados del polígono, el segundo es la cantidad de diagonales que se trazan a partir de un vértice, y este es el total de, ¿sí? El total de triángulos determinados. Si observamos por acá, otra vez, ¿ya? Dices tú, por un vértice se traza n-3. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 5 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar por un vértice? Acá tú claramente ves 2, ¿ves? n-3. ¿Y cuántos triángulos se determinan? 1, 2, 3, ¿no? Se determinan 3. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿ya? Se lleva pues a algo más general. Si fueran 4, si fueran 5, si fueran 6, trazas 1, 2, 3. ¿Viste?
sigue siendo, disculpa, sigue siendo n menos 3, ¿sí? Tienes 6 lados, trazas 3 solamente diagonales y vas a tener 1, 2, 3, 4. Entonces, con la clase anterior habíamos visto, ¿no? Que el número, ¿no? El número de ¿qué? De diagonales trazadas por un vértice, el número de diagonales trazadas por un vértice, ¿cuánto era? n-3. ¿Bien? Ahora, el número de triángulos determinados, ¿ya? ¿Cuántos son? ¿No? Mira, ve, 5, 3, 6, 4, n-2. n-2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas son diagonales medias? Mira, ve. ¿Ya? Es lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Eh? ¿Ya? Las diagonales medias, entonces, serían pues aquellas que se forman a partir de la unión de los puntos medios de los lados ¿no? del polígono. Entonces, yo observo, ¿sí? Realmente tengo, ¿ya? Tengo acá un polígono, ¿sí? Entonces, tracemos, mira, ve. Uno de los puntos medios. ¿Ve? Entonces, estoy trazando diagonales medias. ¿Está bien? El número de lados, ¿sí? Que es n. Entonces, el número de diagonales medias, ¿no? Entonces, vamos a ponerle de m. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 lados, estoy trazando 1, 2, 3 diagonales. ¿Ves? Ahí está. Si yo tengo 4, mira, primero, uno los consecutivos. Ahí está. ¿Ven? Y luego, ¿qué hago? Lo que voy a hacer sería trazar sus diagonales de ese polígono que he formado. ¿Ven? Entonces, acá vemos eso. ¿Viste? Entonces, si tengo 4 lados, ¿cuántas diagonales estoy trazando? Diagonales medias. Estaríamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son diagonales medios, ¿ven? ¿Ya? Entonces, si el polígono tiene 5, mira, rápidamente. 1, pensemos que tocamos los puntos medios. Ahí está. ¿Ves? Tiene 5. Pero tú dices, allá por este vértice, trazas 1, trazas otro, ¿cierto? Ajá. Por acá trazamos uno más, por acá también trazamos otro, ¿sí? Y nuevamente, ¿no? Podemos observar y trazar por acá otro también. ¿Eh? Entonces lo que estoy, ¿no? Acá concluyendo sería lo siguiente. Si tiene 5 lados el polígono, ¿cuántas diagonales medias voy a trazar? Te das cuenta que serían las diagonales que están dentro del polígono más el polígono. O sea, estamos hablando 5 más 5, 10. 10 diagonales medias. Entonces, eso siempre se va a cumplir. ¿Ya? Si yo observo un polígono de 6 lados, trazas, ¿no? Los puntos medios de los consecutivos. ¿Bien? ¿Ya? Con eso observamos. ¿Bien? Y luego trazamos las diagonales. ¿Sí? ¿Viste? Estamos haciendo lo mismo que hicimos, ¿no? Para un polígono, ¿no? Otra vez, trazamos de esa manera. ¿Ya? Trazamos de esa manera. Y por lo tanto, ¿sí? Yo puedo generar todo esto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es de que el número de diagonales medias debe ser igual, ¿no? A el número de lados más el número de diagonales. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería igual, ¿no? Esto sería igual a ¿qué?
a n por n menos 1, todo eso sobre 2. ¿Ves? Eso es lo que nosotros vamos a jugar. Entonces dices, por cada vértice, por cada punto medio se traza n menos 1 diagonales. Eso es justamente lo que yo necesito para el problema. Entonces, si yo resuelvo mi problema, ¿ya? Y con eso terminamos, por favor. ¿Sí? Entonces me dice, el número de diagonales trazadas por un vértice es n-3. El número de diagonales medias trazadas por un punto medio es n-1. Y el número de triángulos formados por las diagonales sería n-2. Si nosotros lo llevamos, aquí está justamente todo lo que hemos analizado. Número de diagonales por un vértice, n-3. Número de diagonales medias, n-1. Y el total de triángulos formados, n-2. Si te dice que esa suma, n-3 más n-1 más n-2 es 48, 3n es 54, n vale 18. Entonces aquí estamos hablando de que el polígono tenía 18 lados. ¿Ya? Entonces, esa sería justamente la teoría que nosotros vamos a tener que practicar en casa. ¿Ya? Los problemas adicionales ya se les va a publicar para que ustedes sigan practicando. ¿Ya? Jóvenes, disculpen, ya es hora. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Profe, Gracias a disculpe, todos. no. Sí, Profe, ¿cuál es su nombre? Alejandro Ríos. Ah, ya. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao.